La Corte va a entrar en sesión. Pueden tomar asiento. Buenos días. Les damos la bienvenida a esta audiencia semifinal de la tercera edición del Camino hacia la Suprema Corte, competencia universitaria de litigio constitucional y de derechos humanos, organizada por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría solicitar a una persona del equipo 45 indicarme si las personas oradoras están presentes. Muy buenos días, secretaria. Sí están todas presentes. Gracias. De la misma forma, le solicito al equipo 25 indicar si todas las personas que harán uso de la voz se encuentran presentes en esta sala. Muy buenos días, secretaria. Sí estamos presentes. Gracias. Gracias. Antes de dar paso al inicio formal de esta audiencia, quiero agradecer a las personas que fungen como jurado a nombre de la Dirección General de Derechos Humanos y de su titular, la maestra Regina Castro Traulsen. Nos sentimos sumamente honradas de contar con su presencia. Me permito mencionarles de nueva cuenta algunas indicaciones para la audiencia. Durante esta, no está permitida la comunicación verbal entre personas integrantes del equipo, el uso de dispositivos electrónicos, la lectura integral de argumentos, salir de la sala de audiencia o faltar el respeto a cualquier persona dentro de la sala. Les pedimos a todas las personas que por favor mantengan sus teléfonos celulares en silencio para evitar interrumpir la audiencia. Cada equipo contará con un máximo de 40 minutos para exponer todos sus alegatos, los cuales deberá distribuir entre 2 personas oradoras. Cada una deberá de agotar su tiempo en una sola intervención. Adicionalmente, cada equipo contará con hasta un máximo de 5 minutos para que una de las personas oradoras realice la réplica o la dúplica. Si detectan algún inconveniente durante las exposiciones, podrán comunicarse con la Secretaría Auxiliar de esta audiencia a través del uso de notas que serán recogidas en sus lugares por el equipo de apoyo que se encuentra al fondo de la sala. Esta audiencia será presidida por la jueza Fabiana Estrada Tena. Le acompañan en la integración el juez Armando Maitreta Hernández, la jueza Daniela del Carmen Suárez de los Santos, la jueza Rebeca Saucedo López y la jueza Flora Gutiérrez Gutiérrez. Le solicito a la representación de la parte quejosa que se identifiquen con su número de equipo y nombre de personas oradoras e indiquen a esta secretaría la distribución que darán al tiempo de sus exposiciones. Muy buenos días, honorables ministras y ministros. Somos el equipo número 45, vinimos en representación de la parte quejosa. Mi nombre es Aaron Jesús Baeza Lavadores y junto con mi correpresentante, Brian Díaz de León Vilchis, cada uno haremos 20 minutos para nuestra exposición y posterior haré el uso de la réplica. Gracias. Gracias. Les solicito ahora la representación de las autoridades señaladas como responsables que se identifiquen con su número de equipo y nombre de personas oradoras e indiquen a esta secretaría la distribución que darán al tiempo de sus exposiciones. Buenos días, ilustres ministras y ministros. Somos el equipo 25, como primera oradora Jessica Cuautle Pacle, como segundo orador Joaquín Sánchez Cedillo, cada uno con 20 minutos, y la dúplica estará encargada por mi colitigante Joaquín Sánchez Cedillo. Gracias. Muchas gracias. Conforme avance el tiempo que esta secretaría se encargará de monitorear, la secretaría auxiliar que se encuentra en el centro de la sala mostrará una serie de fichas que corresponden a los minutos restantes, una de 10, de 5, de 3 y de 1. Finalmente, la ficha que indica que su tiempo concluyó. Si su tiempo concluye, la persona que se encuentra realizando la exposición podrá solicitar hasta 3 minutos adicionales que serán otorgados por la persona que presida la audiencia si es que así lo estima pertinente. El tiempo que se conceda será añadido a su contraparte también. Se les recuerda que no pueden hacer uso de la palabra en un momento distinto al que ya han indicado. Dicho lo anterior, podemos comenzar, para lo cual solicito orden en esta sala. Honorable Tribunal, se somete a su conocimiento la causa en el amparo en revisión 77-2022 relativo a presuntas violaciones generadas en perjuicio del pueblo indígena Izaim. Para desahogar los respectivos alegatos, se encuentran en la presente sala las personas que representan de forma conjunta a la parte quejosa y las personas que representan también en su conjunto a las autoridades señaladas como responsables en el juicio. Esta secretaría cede la palabra a la jueza presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Procedemos a iniciar esta audiencia. Solicito a la primera de las personas representantes de la parte quejosa acercarse al podio e iniciar con la exposición de sus alegatos. Tiene la palabra. Gracias.
Muy buenos días, honorables ministras y ministros de esta segunda sala. Mi nombre es Aaron Jesús Baeza Lavadores y mi argumentación se vertirá en 4 rubros principales. En primer lugar, estableceré, contrario a lo de la jueza de distrito, que las mujeres del Consejo Asesor de la Comunidad Tizaín sí tienen interés legítimo para poder acudir al presente juicio de amparo. Como segundo punto, abordaré por qué la empresa Armonía con la Naturaleza y la minería Maple sí son autoridades responsables para el presente juicio de amparo. Como tercer punto, tocaré por qué la Semarnat no garantizó una consulta acorde al principio de equidad e información. Y como cuarto y último punto, desarrollaré por qué la Secretaría de Economía, la minería Maple y la Profepa violaron el derecho a un medio ambiente sano de la comunidad tizaín. Mi correpresentante abordará los temas relativos a la violación al derecho al territorio de la comunidad tizaín, así como las medidas de reparación del daño y el petitorio. Dicho lo anterior, hay que comenzar estableciendo la legitimación activa de las mujeres en el presente juicio de amparo. Para ello, esta honorable segunda sala, en su tesis jurisprudencial 51/2019, derivada del amparo en revisión 761/2018, estableció que para configurar este interés legítimo, tiene que establecer un estándar de 3 pasos. El primero, que existe una norma constitucional o convencional que tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad. Hay que recordar que el derecho al medio ambiente sano, al territorio y a la consulta de las comunidades originarias se encuentra positivizado por un vasto corpus juris internacional del cual México es parte. Como segundo punto de este paso establece que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de forma individual o colectiva. Pues hay que establecer que las quejosas el día de hoy alegan que se violó su derecho al territorio, toda vez que la empresa Armonía con la Naturaleza irrumpió sus caminos ancestrales con máquinas pesadas, así como cableríos, e hicieron agujeros, y esto les impidió poder llegar a sus rutas ancestrales. Así, se establece que también existe la violación a su derecho al medio ambiente sano. Disculpe, ¿está señalando entonces que estas rutas ancestrales las están reclamando como su territorio? Por supuesto, distinguida ministra presidenta Fabiana. Eso es lo que esta parte quejosa y la representación sostendrá en todo momento a lo largo de esta exposición, y sí, estas rutas deben ser consideradas como parte de su territorio. Además, hay que establecer que la violación al derecho al medio ambiente sano, porque a raíz de las actividades mineras se vulneró su ecosistema y existió un desequilibrio ecológico dentro de los ríos adyacentes donde se practicaran las actividades mineras, como el río Anandi y el lago Sarefita, así como se extinguió la flor gaelina, la cual necesita… Disculpe, abogado, en relación con la pregunta de la jueza Fabiana, ¿podría explicar un poco más por qué, considerando además que el pueblo Izaim es un pueblo nómada, por qué estas rutas deben ser consideradas por esta Corte como parte de su territorio ancestral? Además de que no se encuentran los lugares de asentamiento de este pueblo. Por supuesto, distinguida ministra Daniela, hay que establecer que la Corte Interamericana ha establecido en diversos casos, como el de Quichua de Sarayaco contra Ecuador, que no se puede establecer únicamente el derecho a la propiedad, limitarse a solo los que están establecidos en un asentamiento. Pues esta honorable Corte tiene que juzgar a través de una perspectiva de interculturalidad, pues nos encontramos ante un caso sumamente hito, en el cual es el de unos pueblos indígenas nómadas, que no están asentados únicamente en un territorio, y tiene que comprenderse que estas rutas les sirve para su transporte, para sus casas y para su modo de subsistencia. Es por ello que esto, a lo largo de esta exposición, se abordará por qué sí son sus territorios. ¿No es irrazonable considerar que una extensión tan amplia de territorio deba considerarse como propiedad, como territorio del pueblo? Izaim. Distinguida ministra, la Corte Interamericana, al resolver el amparo en revisión, la Corte Interamericana, al resolver el caso Moiguana contra Surinam, determinó que no solo se necesita la posesión, es la posesión lo que determina qué es un territorio de un pueblo originario. Entendiéndose esto, que no podría ser limitante establecer su extensión
pues ellos llegaron muchísimo antes que el mismo Estado mexicano. Y por ello se debe respetar estos derechos que tienen ellos. Y deben de reconocérseles que sus territorios y sus rutas. Terminando y culminando con el estándar de poder acreditar por qué se tienen interés legítimo las mujeres, el Consejo Asesor, el presente día de hoy, es que las promoventes pertenezcan a la comunidad afectada. Y pues las mujeres quejosas sostienen y se autoidentifican como mujeres indígenas pertenecientes a la comunidad Isaim. Y basta con ese simple dicho para reconocer tal personería. Abogado, una pregunta. ¿Por qué la insistencia de que se les reconozca interés legítimo a las mujeres si en su organización de este pueblo indígena están representados y así digamos, dieron su consentimiento para la realización de esta obra, el comité no consultivo que integran las mujeres, sino el comité decisorio? ¿Por qué este planteamiento les resulta a ustedes relevante que se reconozca el interés legítimo de las mujeres? Por supuesto, distinguido ministro Armando, y toda vez que es necesario establecer, porque contrario a lo establecido por la que deberían estar a través de sus órganos jurisdiccionales para poder reclamar los actos alegados, pues hay que establecer que a raíz del amparo en revisión emitido por esta honorable Corte, resolver el 410/2015, determinó que cualquier persona de la comunidad originaria puede hacer justiciable las prerrogativas cuando les afecte un interés individual o un colectivo, pues estas quejosas les afectó su derecho a la consulta porque no se practicó en igualdad de condiciones. ¿Su planteamiento no choca con las normas tradicionales del pueblo? Distinguido ministro Armando, este planteamiento hay que establecerlo y entenderlo desde una óptica que la primera sala de esta honorable Suprema Corte resolvió en el amparo directo 6/2018, que estableció que cuando existan violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas, esto no puede tomarse en consideración y debe ser inaplicado. Sin embargo, entendiendo esta óptica de que una vez que hay una violación de un derecho humano en una comunidad, esta honorable Corte debe resolverlo. Abogado, ¿qué enfoque debió de utilizar el juzgado de distrito para reconocerle el interés legítimo a la parte quejosa a las mujeres del pueblo Isaim? Por supuesto, distinguida ministra Flora, el juzgado de distrito, la jueza de distrito debió utilizar un enfoque de género y de interseccionalidad, pues nos encontramos ante un caso de unas categorías sospechosas, pues las mujeres estamos entre tres, que son el género, la etnia y además la condición económica precaria. Pues es por eso que la jueza de distrito debió aplicar este enfoque de interseccionalidad. No obstante, esta honorable Corte también lo debe aplicar para resolver este caso, toda vez que, como ya mencionamos, estas categorías sospechosas y estos factores permean significativamente en la forma de que se les trata a estas mujeres. Ahora, estableciendo el segundo punto. Antes de pasar, también me parece que es importante una cuestión procesal, que es ¿por qué no atender primero a la jurisdicción indígena cuando tenían también, usted también me parece que está confundiendo aquí un poco los términos? Una cosa era el consejo, digamos, decisor como autoridades de la comunidad indígena, y otra cosa es si debían después de eso acudir a la jurisdicción indígena como digamos, una vía previa a acudir al juicio de amparo, si tenían que agotar esa vía. Y por qué también, me parece que también sobre la pregunta de la ministra Flora, no escuché, la verdad, y con un poco de sorpresa, que el enfoque fuera de interculturalidad. Mencionó la interseccionalidad, pero me parece que en estos casos es fundamental que también el enfoque que se tome en cuenta sea el de la interculturalidad. Entonces, digamos que con sorpresa, y si me pudiera también aclarar este tema, ¿por qué no se mencionó la interculturalidad? Claro, distinguida ministra Rebeca. Y hay que establecer que el Consejo Decisor es quien tiene la última palabra en tomas de los asuntos que le competen a ambos consejos. Y, sin embargo, las mismas integrantes del Consejo Asesor le han establecido constantemente al Consejo Decisor su participación en ellas. Y ha sido controvertido y se los han negado, pues estos, al tener la última palabra, es la última vía en la jurisdicción especial indígena. Y pues al negarles estos procesos,
ellas deben acudir justamente a esta protección de la justicia federal para que les puedan garantizar sus derechos a la consulta y a la igualdad sustantiva. Y respondiendo a su segunda pregunta, si bien me disculpo por haber no dado a entenderme de la mejor manera, pues también, como estamos ante una comunidad originaria, se tiene que aplicar una perspectiva de interculturalidad para poder establecer los diálogos con estas comunidades y poder llegar a proceder una mejor garantía a sus derechos. También quisiera, sobre la primera cuestión también, me parece que, o no sé si estoy entendiendo adecuadamente su planteamiento, pero lo que está diciendo es que la jurisdicción estatal es mucho más protectora que la jurisdicción indígena, y si va por ahí su planteamiento o estoy mal entendiendo su postura. Una disculpa, ministra Rebeca, si no me di a expresar de la mejor manera. Y hay que establecer que esta honorable Corte, la jurisdicción federal, es la más amplia para poder garantizar los derechos de las personas. Pues hay que establecer que la Corte Interamericana ha establecido que en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas, ha establecido que todos deben de contar con un recurso judicial efectivo, y es por ello, y eficaz. En ese sentido, esta protección es la más rápida para poder garantizar su derecho a la consulta, a la igualdad sustantiva y a la violación al derecho al medio ambiente sano. Pues hay que establecer que en un primer momento la consulta no fue acorde a los parámetros de regularidad constitucional, porque en el primer momento existe esta discriminación estructural en la comunidad Isaim, en la cual no se permite desarrollar plenamente el derecho de la mujer en igualdad de condiciones para desarrollar sus derechos. Discúlpeme otra vez por insistir en este tema, pero me parece que el planteamiento de las mujeres no era en contra de sus usos y costumbres, digamos, o sea, de la configuración de su consejo consultivo. Ellas no estaban desafiando eso, me parece que están, digamos, como atendiendo a la jurisdicción por una vía posible, pero no directamente porque crean que es discriminatoria como tal estructuralmente su configuración en cuestión de organización de su comunidad. Entonces, ahí también creo que, me disculpo también si no estoy entendiendo bien su planteamiento, pero me parece que estamos entrando a un dilema que no está planteado, o parece que no está planteado en los hechos del caso por las mujeres indígenas. Por supuesto, ministra Rebeca. Si bien esto no es parte de la litis, hay que establecer que a raíz de esta discriminación que hubo, no se le garantizó su derecho a la participación en igualdad de condiciones a las mujeres del Consejo Asesor, mismas que ellas se lo contravinieron a la Secretaría de Economía y a la Profepa. Es por ello que establecen que esta consulta no fue acorde a los parámetros de regularidad constitucional porque no se les tomó en cuenta esta participación. Abogado, ¿podría explicar cuáles son los estándares que ha señalado esta Corte para determinar que una consulta sea válida? Y sobre todo, me gustaría que lo relacionara con el principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y a través de quién se tiene que realizar esta consulta. Por supuesto, ministra Daniela, y esta honorable segunda sala, al resolver el amparo en revisión 498/2001, estableció que los estándares deben ser acorde a 4 principios fundamentales, que tiene que ser previo, libre, informado y de buena fe, y además tiene que respetarse los usos y tradiciones de las comunidades originarias. Y esto tiene que ser realizado por la autoridad, quienes en el presente caso es la Semarnat, como lo establece la Ley General para la Protección del Equilibrio Ecológico y el Medio Ambiente, que tienen la autoridad y la facultad para realizar estas consultas a las comunidades originarias que se encontraban en el presente. Abogado, ¿las autoridades pueden delegar esa facultad de realizar la consulta a otras personas? No, ministra Flora, esta es una facultad meramente estatal. Sin embargo, la que pueden hacer que las consultas a través de unas manifestaciones de impacto ambiental lo pueden hacer entidades independientes. Sin embargo, la autoridad, en este caso la Semarnat, tiene que establecer que sea pegado a las leyes. En este caso, que tiene la facultad de supervisar y fiscalizar que estas manifestaciones sean adecuadas de la mejor manera. Pues en el presente caso, si bien hay que respetar los usos y costumbres, esta honorable Corte, en el mismo amparo en revisión 498/2021, determinó que se debe tomar en cuenta a realizar las consultas el protocolo para la implementación de consultas a las comunidades y pueblos originarios, emitido por la antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Originarios. Pues en este caso, este protocolo establece un principio fundamental
honorables ministras y ministros, espero que este no sea perdido de vista. Abogado, ¿cuál es el objetivo de realizar una consulta? Por supuesto, distinguida ministra Flora. Y la Corte Interamericana, en el caso Salamanca contra Surinam, estableció que el objetivo de realizar la consulta es el consentimiento de las comunidades originarias. Pues en el presente caso hay que manifestar que el principio de equidad no fue garantizado, toda vez que la Semarnat, al saber que existía una discriminación estructural en dos precisos momentos, primero, a realizar y recabar toda la información de cómo estaban regidos los consejos de la comunidad originaria Isaim, y en segundo momento, porque al momento después de que se realizó la consulta, las mismas quejosas le manifestaron que estaban en contra de la consulta y además cuando se les estableció que no les tomaron su participación en la consulta. Aquí vuelvo un poco a la pregunta de la jueza Rebeca Saucedo. Lo que parece haber aquí es una tensión entre el derecho a la libre autodeterminación y la igualdad de género. Ustedes lo plantean como que hay una desigualdad estructural y esto nos hace caer un poco en el estereotipo de que los sistemas normativos internos son discriminatorios, son violatorios de derechos humanos. ¿Estamos hablando aquí de que el sistema normativo es discriminatorio o de cómo debieron haber actuado las autoridades en el marco de la consulta? Distinguida ministra presidenta Fabiana, comparto su preocupación y esta representación sostiene sus dos posturas. En un primer momento, hay que recordar que el artículo 8.1 del convenio 169 de la OIT establece que el derecho a la libre determinación tiene límites, y este es que cuando se contravengan los derechos humanos de las personas de una comunidad. Pues en este preciso momento, al haber una discriminación estructural, la Semarnat debió, y como tuvo el pleno conocimiento de esto, si bien, así como tiene su facultad de aprobar consultas, esta no debió aprobarla, toda vez que en el artículo 35 de la ley, fracción tercera, de la Ley General de Equilibrio Ecológico, para la protección del equilibrio ecológico y el medio ambiente, establece que no se deberá aprobar cuando contravengan el derecho, como estableció en el presente caso. Y aunado, que supo el pleno conocimiento de esto, configura un parámetro de aquiescencia, porque ministras y ministros, al saber que existía esta discriminación, no actuó. No hizo nada la Semarnat. Por ello, abogado, ¿qué pudo haber hecho la Semarnat en el ámbito de sus atribuciones respecto de corregir un sistema normativo que aparentemente, como dice la presidenta, resulta discriminatorio y contradictorio con el artículo 2 de la Constitución? ¿O a qué nos referimos con la Semarnat no hizo lo que le correspondía? Porque hasta donde entiendo del análisis del caso, se hizo la consulta y el órgano decisorio de la comunidad da su consentimiento. Me gustaría que me explicara dónde está la omisión o la violación legal por parte de la autoridad para hacer un planteamiento y eventualmente pedir aquí la protección constitucional. Por supuesto, distinguido ministro Armando, hay que establecer que si bien la Semarnat no puede irrumpir el sistema normativo de una comunidad originaria, al saber que existía esta discriminación estructural, no debió aprobar la consulta estableciendo en esta facultad. ¿Cuáles tendrían que ser o cuáles son los elementos y los criterios que ha fijado este tribunal para considerar pues, la aplicación de la jurisdicción indígena? ¿Me podría precisar su pregunta? Sí, porque para poder determinar si el asunto, existe una discriminación pues, de las mujeres en el sistema normativo indígena o propio de la comunidad Isaim, se ha hablado aquí también de la jurisdicción especial indígena. Entonces, a mí me gustaría saber que usted nos pudiera decir cuáles son los elementos que ha fijado este máximo tribunal para considerar la aplicación de la jurisdicción especial indígena. Por supuesto, distinguida ministra Flora. Hay que entender que estos elementos tienen que ser a través son 4, el territorio, la población, los usos y costumbres, y además que estos no sean discriminatorios, ni permeen los derechos humanos de las comunidades. Pues en este sentido, hay que establecer que esta consulta, al no garantizar los derechos de la comunidad indígena y la Semarnat no aprobó la consulta, a pesar de que había una discriminación, esta es violatoria a la obligación constitucional primera, párrafo 3 de nuestra Constitución. Es por ello que se actualiza que este no es acorde a los parámetros de regularidad constitucional, se debe establecer esta responsabilidad a la Semarnat.
Es por ello que violar un derecho humano es violarlos todos. Gracias. Jueza presidenta, le informo que la primera persona en representación de las quejosas ha agotado su tiempo. Muchas gracias, señora secretaria. Solicito a la segunda de las personas representantes de las quejosas acercarse al podio y continuar bajo el orden indicado previamente. La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Rigoberta Menchú. Muy buen día, distinguidas ministras y ministro que integran esta honorable segunda sala. Mi nombre es Brian Díaz de León Vilchis y a continuación expondré las violaciones cometidas contra el pueblo Izaim en relación a la implementación del proyecto del Parque Eólico, siendo que dividiré mi exposición en 4 principales puntos. Primero, abordaré de cómo la Semarnat violó el principio de legalidad al haber autorizado el proyecto. Como segundo punto, la violación al derecho a la propiedad sobre el territorio del pueblo Izaim, contemplando sus rutas. Como tercer punto, cómo se violó, consecuentemente, el derecho a la consulta del pueblo. Y, como último punto, estableceré la existencia del desplazamiento forzado sufrido por el pueblo Izaim, siendo que culminaré mi intervención solicitando las medidas de reparación conducentes, así como un petitorio ante esta Corte. Para comenzar, es importante establecer que el principio de legalidad descansa en el artículo 16 constitucional y, de acuerdo a lo establecido en el amparo en revisión 472/2017, este principio contempla que las autoridades del Estado solo podrán actuar cuando la ley se los permita y en las formas y modalidades que ésta lo determine. Ahora, en cuanto a la Semarnat, las facultades de dicha secretaría se encuentran contenidas en el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, de una lectura de dicho numeral, no se advierte, en parte alguna de las fracciones, que la Semarnat esté facultada para otorgar autorizaciones relativas a proyectos de la industria eléctrica, como lo es un parque eólico. Esto es porque precisamente no tiene esta facultad, pues en todo caso, esto es competencia de la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo al artículo 3 concatenado con el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica. Por lo tanto, nos encontramos con que la empresa Armonía con la Naturaleza implementó este proyecto, sin embargo, no tuvo una autorización de la autoridad competente y la Semarnat dio una ilegal autorización. Es importante establecer también que, de acuerdo a lo que ha señalado esta propia segunda sala, en el amparo en revisión 302/2021, cuando se viola el principio de legalidad, se transgrede también el derecho a la seguridad jurídica. Ahora, todo esto… Abogado, ¿la Semarnat es competente para otorgar una manifestación de impacto ambiental, una mía? Agradezco su pregunta, distinguida ministra Gutiérrez. La Semarnat sí está facultada para la evaluación de impacto ambiental y hace un señalamiento muy importante, pues la Semarnat también realizó una evaluación de impacto social. Sin embargo, esto resulta que también es fuera de su esfera de competencias, pues de acuerdo a lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, la evaluación de impacto social le corresponde aprobarla a la Secretaría de Energía, no hacia la Semarnat. Y es entonces que todo esto impactó en los derechos territoriales del pueblo Izaim. Pues hay que recordar que el derecho a la propiedad sobre el territorio se encuentra contenido en el artículo 21 de la Convención Americana, relacionado al artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. Y es el artículo 13 de este convenio el cual señala que deberá entenderse por territorios las regiones del hábitat que los pueblos utilicen u ocupen de alguna u otra manera. Para eso es importante realizar una interpretación armónica del artículo 13 con el artículo 5 del propio convenio 169. Sí. Abogado, ¿por qué tendría que vincularnos a esta Corte el convenio 169 de la OIT? ¿Cómo interpretarlo, cómo armonizarlo con nuestro sistema jurídico en el planteamiento que usted hace? Distinguido ministro, es justamente por la contradicción de tesis 293 de 2011 que señala que tienen rango constitucional también los tratados celebrados en materia de derechos humanos,
como es el propio convenio 169 de la OIT. Para esto es importante realizar una interpretación armónica, justo como sostenía, del artículo 13 con el artículo 5 de la del convenio, siendo que este último señala que al aplicar las disposiciones de este ordenamiento deberán protegerse y reconocerse los usos, costumbres y especificidades culturales de cada pueblo en general, cada pueblo originario, por lo cual podemos comenzar a dilucidar el alcance del derecho a la propiedad sobre el territorio de los pueblos originarios. Y es justamente que la primera sala de esta Corte, en el amparo directo 6/2018, ha establecido que el derecho a la propiedad sobre los territorios no se limita únicamente a aquellas tierras que estén exclusivamente ocupadas por las comunidades, sino también que se extiende a aquellas tierras a las que las comunidades, si bien no están exclusivamente asentadas, han tenido un tradicional acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Abogado, ahora que hacía referencia a la contradicción de tesis 293, creo que es relevante en el planteamiento, ahora que está usted haciendo una interpretación armónica, ¿por qué no está involucrado en este momento, desde ya, el artículo 27 y 28 de la Constitución, que es, a final de cuentas, donde vamos a encontrar elementos en la parte sustantiva del proyecto de desarrollo en materia de energía eléctrica sustentable? Porque están pensando en la 293, ahí puede haber un conflicto entre el respeto a los sistemas normativos, artículo 2, y los proyectos de inversión en materia eléctrica en el 28 y, por supuesto, la riqueza de la nación en el 27. Claro, comprendo su preocupación respecto a este punto en particular, distinguido ministro. Para eso es importante señalar que, como usted bien menciona, el derecho a la propiedad sobre el territorio de los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 27, pero se regula a través del segundo constitucional. Y con relación a los proyectos de desarrollo, como lo es un parque eólico, la Corte Interamericana, en el caso Salamanca contra Surinam, ha establecido que en estos tipos de proyectos de desarrollo del Estado es necesaria no solo la consulta, sino también el consentimiento de las comunidades para la implementación de estos proyectos. Y es por eso que el presente caso… Disculpe, pero por ejemplo en este tipo de casos, o sea, también hay unas obligaciones muy claras del Estado mexicano en materia medioambiental y de protección, y un parque eólico podría ser también en el interés público. Entonces, ¿cómo podríamos también mediar estas tensiones entre la protección de esta comunidad indígena y también el interés público y lo que podría reportar también beneficios para la protección misma del medio ambiente con este parque? Agradezco su pregunta, distinguida ministra. Y es importante señalar que esta Corte, esta sala precisamente, ya se ha pronunciado respecto a justo proyectos de parques eólicos en territorio indígena. Pues en el amparo en revisión 1013/2019 señaló que es importante garantizar la decisión de los pueblos originarios para que se respeten sus derechos e intereses en este tipo de proyectos, como lo puede ser un parque eólico también. Por eso es necesaria justamente juzgar, y que este caso sea juzgado desde una perspectiva de interculturalidad que atienda a las características específicas de cada pueblo en cuestión. ¿Cuál sería la metodología a través de la cual usted considera que deberíamos tomar en cuenta estos aspectos? Por un lado, incluso hay obligaciones del Estado mexicano en materia de reducción de emisiones y la interculturalidad y los derechos que están en juego. ¿Cuál sería la metodología para dilucidar esta tensión? Claro, ministra. Es importante primero establecer que los pueblos indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de acuerdo al artículo 1 constitucional, y justamente ya la Corte Interamericana ha sentenciado en favor de estos al señalar que inclusive en proyectos de desarrollo se debe de consultar a los pueblos, se debe no solo consultar, sino garantizar su consentimiento, pues esto es importante atendiendo a lo que los pueblos originarios significan, pues enriquecen la culturalidad del país. Es por esto mismo que de acuerdo a lo que ha establecido la Corte en el caso Saguayamaxa contra Paraguay, ha señalado que la noción de dominio sobre los bienes no se limita únicamente a la concepción clásica de propiedad de los pueblos indígenas, sino que estos también merecen una protección a la luz del artículo 21 de la Convención, pues desconocer las especificidades
de uso de sus territorios, equivaldría a suponer que la protección del artículo 21 de la Convención es ilusoria. Por tanto… Pero nos está hablando aquí de, digamos, como cuáles son pues las dimensiones, las ventajas, digamos, en nivel de protección de la consulta. Pero no nos está contestando la pregunta sobre cuál sería la metodología jurídica idónea para dirimir este tipo de tensiones entre claramente unos derechos protegidos a una comunidad y por otro lado la tensión contra el interés público. ¿Cómo se resuelven, digamos, ese tipo de cosas en términos jurídicos, metodológicos? Dice mi ministra, lamento si en un momento no puede responder a su pregunta. Esto sería a través de justamente un test de proporcionalidad, el cual de ninguna manera pasa para el presente caso. Pues perfectamente la autoridad, en primer momento, si quería implementar el proyecto del parque eólico, debía consultar al pueblo, o en dado caso, para pasar la medida de necesidad, lo hubiera podido realizar en un espacio el cual el pueblo Izaín no se viera afectado en su esfera jurídica. ¿Podría, por favor, nada más precisar cuáles son los pasos de este test de proporcionalidad y cuál es específicamente la grada que lo estaba adelantando ya de por qué la necesidad no pasa, digamos, esta grada del test? Claro que sí, señor ministro. Es importante señalar que el primer paso del test es la legalidad o que persigue un fin constitucionalmente válido. El segundo sería el de idoneidad, el tercero el de necesidad y el cuarto el de proporcionalidad en sentido estricto. Y es justamente el que no se pasa en primer momento el de necesidad, pues se pudieron haber adoptado medidas distintas a efecto de que la comunidad no se viera afectada en su esfera jurídica al implementar este proyecto. Asimismo, de ninguna manera pasaría una proporcionalidad en sentido estricto, pues está afectando, estamos hablando de una amplia gama de derechos del pueblo al haberse implementado este proyecto sin considerar que sus rutas formaban parte de su territorio. ¿Y no creo que sería también un poco desproporcionado exigirle a las autoridades que hicieran una consulta de todas las comunidades que de alguna manera tienen una interacción en el largo territorio que implica la cordillera en donde se están desarrollando, digamos, estas actividades, y además de que no estaban en ese momento asentadas, ni siquiera era como concretamente en donde estaban los centros ceremoniales en donde hacían sus rituales, sino que eran momentos, espacios de tránsito? Entonces, también un poco como explicar esas dos dimensiones que también están ahí latentes. Agradezco su pregunta, ministra Saucedo, especialmente porque me permite llegar a un punto toral en mi argumentación. De acuerdo a lo que ha establecido la antes Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el protocolo para la implementación de proyectos para los pueblos y comunidades indígenas, ha señalado que se debe de respetar no solo aquellos territorios que los pueblos utilicen para sus aldeas, asentamientos o parcelas agrícolas, sino que también este respeto y esta consulta se debe realizar para los territorios que las comunidades originarias utilicen para la caza, para la recolección, para el transporte. Es por eso que se dio de haber consultado al pueblo Izaín al implementar este proyecto en sus rutas. Ahora bien, quisiera también señalar que si bien ni esta Corte o la Corte Interamericana han tenido aún la oportunidad de pronunciarse sobre si rutas de pueblos nómadas forman o no parte de su territorio, resultaría importante traer a colación lo que han determinado otros importantes tribunales. Tal es el caso de la Suprema Corte Canadiense, pues en el asunto Chilcotin Nation contra British Columbia, justamente tuve la oportunidad de analizar… Abogado, nada más volviendo un poco al test de proporcionalidad para que no saltemos a otro argumento. Usted señalaba que no pasaba el paso de necesidad porque había otras medidas, pero no señaló cuáles serían esas otras medidas que tendría que valorar esta Corte. Claro, ministra. No se pasa el test de proporcionalidad justo en el punto que usted señala, porque se pudo haber tomado como medida implementar el proyecto en una región en la cual no se afectara al pueblo Izaín. O también se pudo haber implementado la medida, de hecho obligación, de haber consultado al pueblo para la implementación de este proyecto, o incluso hacer un estudio riguroso sobre la evaluación de impacto social, incluyendo la identificación y caracterización de los pueblos que pudieran ser afectados por proyectos como este. Ahora bien, en cuanto a las rutas, y es importante señalar que sí forman parte de su territorio, la Suprema Corte Canadiense, en el caso antes señalado, estableció un test de título indígena, el cual consta de 3 pasos. Primero es que debe haber una ocupación suficiente,
Y para este paso en particular, la propia Suprema Corte canadiense ha señalado que se debe atender a las características particulares de cada pueblo y en la situación de pueblos nómadas, el uso regular y definitivo de sus rutas configura ocupación suficiente. El segundo paso es que debe haber una ocupación continua y esta consiste en una ocupación desde una época presoberana hasta la actualidad, situación que también se actualiza en el presente caso. Y por último paso, la Corte señaló que debe haber una ocupación exclusiva, entendiéndose esta como la intención de capacidad de mantener control sobre sus rutas. Es por eso que… Pero bueno, abogado, definitivamente esa decisión no es vinculante para el Estado mexicano y también me parece que tener una decisión aislada como un ejemplo tampoco nos puede vincular en la decisión y tampoco me parece que constituye, por así decirlo, un tipo de doctrina que pudiéramos atender en estos casos. Claro, ministra, le doy totalmente la razón en el sentido de que, como usted bien advierte, ese criterio para nada es vinculante para esta Corte. Sin embargo, justamente resulta importante atender a su carácter orientador en el sentido de que es una Corte que ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en un caso que guarda importantes similitudes con el presente. ¿Qué principio sugeriría que esta Corte utilizara para ampliar el concepto de territorio a las rutas también empleadas por el pueblo Isaí? Disculpe, ministra, ¿me podría…? ¿A través de qué operación podríamos ampliar el concepto de territorio? Actualmente el concepto vinculante de territorio no incluiría las rutas. Usted dice deben incluirse también las rutas. ¿Qué operación, qué principio jurídico tendríamos que emplear para hacer esta ampliación del concepto? Claro. Es justamente a través del principio pro persona que se deben atender a lo que está contemplado en el convenio 169 de la OIT, puesto que esto justamente ofrece una protección más amplia a la esfera jurídica de los pueblos originarios, especialmente atendiendo de que es un aparato normativo enfocado especialmente a este tipo de comunidades. Ahora, quisiera señalar que con este desconocimiento de la propiedad se afectó también el derecho a la consulta del pueblo Isaí, el cual se encuentra contenido en el artículo 7 de este convenio y es el artículo 6 del mismo el que establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos siempre que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles. Para esto, esta propia segunda sala se ha pronunciado ya en el amparo en revisión 500/2015 al señalar que se debe de consultar a los pueblos siempre que las medidas administrativas causen impactos significativos en su vida o entorno. Para eso enumera una serie de impactos, de situaciones catalogadas como impacto significativo, dentro de las cuales quiero destacar la pérdida de posesión o propiedad de territorio tradicional, el desalojo de sus tierras y la contaminación o destrucción de su ambiente tradicional. Y es justamente que al no realizarse esta consulta se desplazó al pueblo Isaí, siendo que se violó su derecho también a no ser desplazados internamente, contenido en el artículo 16 del convenio 169 de la OIT. Y sí podemos hablar de un desplazamiento, porque en realidad es que, por lo que entiendo de los hechos del caso, únicamente se cambiaron, por así decirlo, o tuvieron que adoptar unas rutas diferentes, pero en realidad no podían llegar también a sus lugares, digamos, espirituales, o sea, no había como tal una afectación en cuanto a su espiritualidad y conexión, digamos, también con ese territorio. Agradezco, ministra. Justamente, como usted bien advierte, la situación de los pueblos nómadas es una situación muy particular. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo que ha señalado la Corte Interamericana, que deben contemplarse como desplazados internos, siendo las personas o grupo de personas que han sido forzadas a abandonar su hogar o lugar de residencia habitual. Abogado, atendiendo lo que comenta la ministra Rebeca, aquí la pregunta sería, ¿por qué las rutas de acceso a sus lugares sagrados del pueblo Isaí se considera parte de su territorio? O sea, ¿por qué tendríamos nosotros aquí, este tribunal, considerar como su territorio las rutas de acceso a sus lugares sagrados? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la justificación, la razón? Agradezco su pregunta, ministra, y es justamente porque al desconocerse estos derechos se vulnera también la forma de vida que caracteriza al pueblo Isaí. Pues recordemos que debe aplicarse una perspectiva de interculturalidad, reconociendo justamente estas características que determinan y que dotan de identidad a cada pueblo en cuestión.
pues al desconocerse y al implementarse un proyecto el cual obstruyó sus rutas y por tanto dificultó el acceso a sus puntos sagrados, se actualiza también el desplazamiento forzado, siendo que por esto… Se impidió, se modificaron las rutas, pero el acceso a los sitios sagrados sigue siendo posible. No hay un desarraigo cultural, sí hay un impacto, definitivamente, hay una afectación, pero podemos llegar al grado de decir que fueron forzados a abandonar su hogar, sus costumbres. No hay un desarraigo que es el que define al desplazamiento interno forzado. Ministra, para poder contestar a su pregunta de la mejor manera y en virtud de que veo que me queda poco tiempo, quisiera solicitar una prórroga de tan solo 2 minutos. Adelante. Gracias. Es justamente, como usted bien señala, que hay que recordar que el pueblo Isaim y los integrantes del mismo comen, duermen, viven y aprenden a hacer Isaim en sus rutas, por lo cual es necesario esta protección y que se aplique y que se reconozca a sus rutas como parte de su territorio, pues también en las mismas les caracterizan como pueblo nómada y forman parte de su identidad cultural. Y sí se les puede desplazar, pues de acuerdo a lo establecido por el Manual de Desplazamiento Interno, emitido por ACNUR, la residencia habitual de los pueblos nómadas, si bien no existe esta per se, debe contemplarse estos como desplazados internos cuando se les impida el acceso a sus territorios tradicionales, cosa que se actualiza en el presente caso. Y justamente es por ello que solicitamos las medidas de reparación de acuerdo al artículo 77 de la Ley de Amparo, consistentes en, primero, la anulación de la concesión minera, segundo, la rehabilitación del Cerro Canquín, del río Anandi y de la región Araminta. Como tercer punto, la restitución de los territorios tradicionales, incluyendo las rutas ya irrumpidas. Y como cuarto, que para el proyecto del parque eólico se le realice una consulta al pueblo. Siendo por todo lo anterior, que solicito ante esta honorable sala, primero, que se revoque la sentencia del juzgado de distrito. Segundo, que la justicia de la Unión ampare y proteja al pueblo originario Isaim. Y también que se expida una sentencia en formato de lectura fácil y en lengua chantalita. Porque recordemos que la protección a los territorios es la protección a la vida. Es cuanto. Jueza presidenta, le informo que la segunda persona en representación de las quejosas ha agotado su tiempo. Antes de comenzar, le solicito a la representación de las autoridades que indiquen la distribución del tiempo que se agregará a su exposición en virtud de que al equipo de la parte quejosa se le otorgaron 2 minutos adicionales. Adelante, jueza presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Una vez desahogada la argumentación de la representación de las quejosas, es momento de escuchar a la representación de las autoridades señaladas como responsables en este juicio, por lo que solicito a la primera de las personas representantes acercarse al podio e iniciar con la exposición de sus alegatos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Honorables ministros y ministras que integran esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, distinguida representante legal de la parte quejosa y demás público que nos acompañan, tengan todos y todas muy buenos días. Mi nombre es Jessica Cuautle Pacle y de la mano de mi colitigante Joaquín Sánchez Cedillo, comparecemos a esta audiencia en representación de las autoridades señaladas como responsables: Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que solicito la venia de esta honorable Corte para iniciar con nuestra presentación. Adelante. Muchas gracias. Nuestra argumentación estará dividida en 2 momentos. Por mi parte, señalaré por qué debe confirmarse el sobreseimiento decretado por la juez de distrito respecto a la construcción del parque eólico. Asimismo, señalaré por qué no existe una violación al derecho de propiedad, al derecho de consulta y la inexistencia de un desplazamiento por dicha construcción. Por su parte, mi colitigante abordará los argumentos tendientes a señalar que la consulta realizada al pueblo Isaim sobre la concesión minera sí cumple con los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. Como mencioné, debe confirmarse el sobreseimiento decretado por la juez de distrito porque además de actualizarse la causal de improcedencia que señaló la juez, la prevista en la fracción 16ª del artículo 61, también se actualiza la fracción 14ª del mismo artículo respecto a la rehabilitación de la Piedra de Julián, pues resulta ser un acto consumado de modo irreparable para esta autoridad en este juicio de amparo. Para este punto es necesario recordar lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia del valor intrínseco que representan los elementos inmateriales para los pueblos y comunidades indígenas.
En el caso Comunidad Sahuayamaxa versus Paraguay, señaló que la importancia de estos elementos radica en que son parte de su cultura y tradiciones, las cuales son una forma de vida de ser, de ver y de actuar el mundo de manera muy diferente al resto de la sociedad. De esa manera, la piedra de Julián no podría ser reparada en su significación cultural por esta autoridad. No por falta de disposición, sino porque no sería correcto en una justicia intercultural que nosotros como autoridad, e inclusive esta Corte, llegara a colocarnos en un papel que es justamente el que le corresponde al propio pueblo Izaim. Así, Abogada, ¿no le parece eso, o sea, el hecho de que desde las autoridades digan que se está perdiendo ya su valor, una actitud también, digamos, hasta paternalista respecto de cuál es el valor que se le tiene que dar por las comunidades indígenas? Al final, la conexión que tienen los pueblos y las comunidades indígenas no solamente es respecto, digamos, de un elemento tangible, sino son también elementos intangibles y la conexión espiritual que se tiene con un lugar en específico. Yo quisiera agregar a lo que plantea la jueza, que nos explique la doctrina de la Corte Interamericana sobre Reparación Integral, que también este tribunal ha recogido, y cómo juega en esta argumentación, porque no me queda claro que podamos hablar para la improcedencia del amparo en actos consumados de manera irreparable, si el concepto de reparación integral es mucho más amplio, como nos los va a explicar. le agradezco mucho las preguntas, ilustres ministros. Efectivamente, nosotros no podemos imponer un valor que es el que le pertenece a la propia comunidad, y por eso, dado que señalan que requieren la rehabilitación de la piedra de Julián, de acuerdo a lo que ha dicho esta Corte, por ejemplo, en el amparo en revisión 706-2015, no podemos atender unas medidas de reparación integral como lo ha estudiado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues además de que existe una diferencia entre los casos en que señala la Corte, que estudia la Corte Interamericana, también no hay un criterio jurídico en la ley de amparo que justamente regule esas medidas. Siguiendo con mi argumento. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría un tribunal constitucional, que es quien a final de cuentas interpreta y determina qué dice la Constitución, establecer alcances diferentes a lo que explícitamente no dice la ley de amparo? Me queda claro. No habla de un tipo de reparación integral, pero ¿por qué esta Corte no podría interpretar la Constitución y la ley de amparo para llegar a otros niveles de reparación? ¿Cómo lo ve la autoridad? ¿Por qué estaríamos impedidos a dictar medidas de esta índole? Abogada, y antes de que conteste la pregunta, porque va relacionado, entonces, si este tribunal no tendría, que ya no se puede reparar desde su concepción, y entonces, ¿dónde quedaría el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva? No solo lo ha establecido este tribunal, sino también el artículo 2 de la Constitución, pues establece el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a acceder a la jurisdicción del Estado. Y agregando también con eso, me parece que hay decisiones también muy claras que ha adoptado este Tribunal Supremo sobre cómo sí se puede, principalmente en temas medioambientales, adoptar medidas que van muchísimo más allá de, digamos, que son medidas de reparación integral muy similares a las que ha dictado, por ejemplo, la Corte Interamericana. Le agradezco sus preguntas, ilustres ministros. Esta Corte ya se ha pronunciado justamente al respecto, que nosotros como jugadores no podemos atender más allá de lo que establece la ley de amparo, y si bien tenemos el deber de garantizar y proteger de la manera más amplia los derechos humanos de todas las personas, existen otros mecanismos para que se puedan estudiar justamente las reparaciones integrales con un diálogo entre la comunidad y justamente con las propias autoridades. Es que se tiene que respetar ese diálogo a través de una perspectiva intercultural con las propias comunidades, con la propia comunidad. Abogada, una duda. ¿Existe algún precedente de esta Suprema Corte en el cual se haya entendido los efectos de la reparación a través del juicio de amparo, más allá de los restitutorios, sobre todo en materia ambiental? Le agradezco mucho la pregunta respecto a la reparación integral. Hay un caso en el que ha estudiado esta Corte sobre la reparación integral, y es el caso del amparo en revisión 62-2020, en el que ha señalado justamente la reparación integral, pero en desaparición forzada. ¿En materia ambiental existe alguno? En el presente caso, no existe todavía un criterio sobre el medio ambiente respecto a la reparación integral.
Le agradezco la pregunta. Como segundo punto a abordar, nuevamente queremos señalar que reconocemos el derecho a un medio ambiente sano que tienen todas las personas, reconocido en el artículo 4 constitucional y en tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Protocolo de San Salvador, por lo que la construcción del parque eólico se hizo justamente con la finalidad de contribuir a la mejora del cambio climático, produciendo energía renovable y limpia, cuestión que es de interés social para todas las personas. Así, por la misma naturaleza del parque, es que se beneficia también al pueblo izaín respecto a su derecho a un medio ambiente sano y, por consecuente, su derecho a una vida digna. ¿Y qué nos puede decir respecto del test de proporcionalidad que sugería la parte quejosa y la grada de necesidad particularmente? Le agradezco la pregunta y la precisión, ilustre ministra. De acuerdo al test de proporcionalidad, es idóneo porque justamente esta construcción del parque eólico, este proyecto se hace con la finalidad de contribuir a la mejora del cambio climático y proteger el derecho a un medio ambiente sano que tienen todas las personas. Como lo señalé, por la misma naturaleza del parque, también se beneficia a la propia comunidad izaín respecto a su derecho a un ambiente sano. También estamos conscientes de que el Estado tiene la obligación, no solo nacional, sino internacional, de proteger el derecho de propiedad que tienen todos los pueblos y comunidades indígenas, así como su derecho de consulta en decisiones estatales que pudieran afectarles. Derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional y en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la… ¿Cuáles son los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tener por válida una restricción al derecho al territorio? Usted está diciendo que también se está garantizando el derecho al medio ambiente sano. ¿Cuándo estaríamos hablando de que una restricción al derecho al territorio de pueblos indígenas es justificada? Le agradezco mucho la pregunta, ilustre ministra. Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por ejemplo, en el caso Saguayamaxa versus Paraguay, que justamente este derecho podría haberse estudiado conjuntamente siempre y cuando los territorios de la comunidad se vean afectados. Y para ello lo abordaré más adelante. ¿Solamente afectados? ¿Perdón? ¿Solamente cuando sean afectados? O sea, cuando se afecten los derechos es cuando es justificada una restricción al derecho al territorio. Sí, como lo abordaré más adelante, cuando se vean afectados, en este caso, el territorio del pueblo indígena izaín. Respecto a ello, como señalé, los derechos protegidos, el derecho de propiedad y el derecho a consulta están reconocidos en el artículo 2 constitucional y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También esta Corte ha señalado, por ejemplo, en el amparo en revisión 499-2015, en donde esta Corte señaló que si bien los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados, ello debe hacerse siempre y cuando las decisiones estatales o los proyectos les impacten significativamente. La construcción del parque eólico no provocó un impacto significativo a la comunidad izaín por el que esas autoridades tengan el deber de realizar la consulta respectiva. Ello es así, pues de acuerdo al amparo citado, para que exista un impacto significativo, debe haber la pérdida de territorios y tierra tradicional, así como desalojo de los mismos, un posible reasentamiento, un agotamiento de recursos necesarios ligados a su subsistencia física y cultural, una desorganización social y comunitaria, destrucción y contaminación al medio ambiente e impactos negativos sanitarios y nutricionales, elementos que los voy a desarrollar a continuación. Respecto a la pérdida de sus territorios y tierra tradicional y desalojos de los mismos, no debe configurarse en este caso, porque el espacio donde fue realizado el parque eólico no debe considerarse como su tierra tradicional, ya que utilizan solamente ese espacio para transitar a los 4 asentamientos que consideran sagrados: Cerro Canquín, Cerro Cisco, Lago Esferafita, el río Anandi. Abogada, una duda. El argumento de la parte quejosa es que sí hay una afectación precisamente a sus tierras y territorios, y para ello alega la aplicación del artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, el cual señala expresamente que el término tierras y territorios no es solamente aquellos que ocupan, sino aquellos que utilizan de cualquier otra manera.
¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, ilustre ministra, por la pregunta. Y respecto a esto, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un análisis de ese artículo y, por ejemplo, en el caso Quicho de Sarayaku versus Ecuador, dijo que para que un espacio geográfico se considere propiedad y tierra tradicional de un pueblo y comunidad indígena, debe existir una relación entre ese espacio geográfico y la comunidad, la cual puede expresarse de distintas formas, pero debe incluir el uso o presencia tradicional a través de un lazo espiritual. Se trata de asentamientos, cultivos esporádicos, forme parte de sus tradiciones de subsistencia tanto estacional como nómada y que puede incluir el uso de recursos naturales ligados a su cultura. Respecto al primer elemento, el uso o presencia tradicional a través de un lazo espiritual no se configura, porque esos caminos en donde fue construido el parque eólico, de los hechos se desprende que son solo vías que el pueblo Isaim utiliza justamente para llegar a los 4 asentamientos que considera sagrados. ¿No se transmitían vía tradición oral de generación en generación? ¿No existen puntos que identifican ese camino? No podríamos pensar que esto forma parte del vínculo espiritual al transmitirse de generación en generación y al existir todo una vinculación, no solo con los sitios a los que van, sino con las rutas que también utilizan? Le agradezco la pregunta, ilustre ministra. No podría considerarse justamente ese lazo ancestral que tienen, porque de los hechos se desprende que la comunidad Isaim ha variado ocasionalmente sus rutas. Por ejemplo, en el solsticio de junio del 2021 señalaron que no habían tomado la ruta de la Piedra de Julián porque era distinta. De ahí que no haya certeza de que siempre se conduzcan… Abogada, cuando se desvían de la ruta, ¿fue voluntario o fue porque surgieron algunos cuestiones como la presencia de crimen organizado que obligó a cambiar de ruta? ¿O fue voluntaria el hecho del cambio de su ruta del pueblo Isaim? Le agradezco la pregunta. Y de los hechos se desprende que no hubo una justificación, en este caso como el crimen organizado, sino que fueron ellos que cambiaron… No, la pregunta es, ¿fue voluntario? Es decir, que de manera voluntaria el pueblo tomó la decisión de cambiar o fue una decisión forzada de acuerdo a algunos elementos externos. Sí, ministra. Fue voluntario, pues así se desprende de los hechos, que no hubo un crimen organizado respecto a ese periodo de junio del 2021. Pero refieren que sí es así. En los planteamientos de la quejosa también mencionaban que había un contexto también de violencia que les había forzado también a tomar una ruta que además estaba, digamos que mucho más expuesta, sobre caminos también que eran cercanos a ciertas vialidades que pues rompía también con toda la espiritualidad también de ese trayecto y además les ponía también en otro tipo de riesgos forzados por este contexto de criminalidad que sí existía en la zona. Gracias, ilustre ministra. Y sí estamos preocupados porque es a nivel nacional que existe un crimen organizado evidente. Sin embargo, esas cuestiones no deben ser atribuibles a esas autoridades justamente porque, si bien el artículo 1 constitucional señala que como autoridades tenemos la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, también ese numeral prevé que lo hagamos conforme a nuestras atribuciones y competencias. Dentro de nuestras atribuciones y competencias está justamente verificar que la construcción del parque eólico cumpla con su finalidad. En todo caso, sería Secretaría de Defensa Nacional y otras autoridades que deben velar porque el crimen organizado se termine y no afecte en este caso a la comunidad Isaim. Máxime que no hay un medio probatorio que demuestre la existencia entre un lazo espiritual entre la comunidad Isaim con el territorio en el cual fue construido el parque eólico. Inclusive dado el caso, no se les… Para tener esta afirmación, ¿existe alguna prueba que efectivamente haya explicado cuál es el contexto, digamos, como de cultural, social, antropológico también que explique cómo este lazo, precisamente si hay o no este lazo de espiritualidad? Justamente es lo que mencionamos. Abogada, y un poco en relación con lo que comenta la jueza Rebeca, dentro de los criterios que usted ha mencionado que ha establecido la Corte Interamericana, que por territorio pues tiene que entenderse también pues estos espacios donde existe una relación de los pueblos indígenas con pues estos espacios donde para preservar su cultura, la relación espiritual. Y bueno, también entendemos que el pueblo Isaim pues se dedica a la caza, ¿no? Se dedica a la recolección de una fruta que es importante pues para ellos, que tiene que ver con un tema de su cosmogonía, ¿no?
también, y tiene que ver pues este tránsito también con su propia subsistencia, porque ellos son un pueblo nómada estacionario, es decir, que se van moviendo de acuerdo a pues los diferentes solsticios. Entonces, en ese sentido sí existe una relación del pueblo pues con todas estas rutas de tránsito y de acceso a sus territorios o a sus lugares sagrados. Y además, también la propia comunidad han manifestado pues de que a raíz de la implementación de estos parques pues se ha generado pues una afectación, y sobre todo por ejemplo en el tema volvemos a la Piedra de Julián, que es un centro muy importante para ellos. Entonces, para que no, porque de aquí se está usted contradiciendo. Le agradezco mucho las preguntas, ilustres ministras. Efectivamente, no existe un medio probatorio que justifique ese lazo espiritual entre la comunidad con esos caminos, por el cual se tenga verificado justamente un vínculo ancestral. Y respecto a su pregunta, ilustre ministra, de los hechos se desprende que los caminos que utilizan, en los cuales fue construido el parque eólico, los utilizan justamente para transitar, o sea, es para llegar a los 4 asentamientos que consideran sagrados y no para realizar sus actividades como la caza, la pesca, la recolección, que justamente esas actividades las hacen en los 4 asentamientos. Por ejemplo, en la Flor Galina es recolectada en el Cerro Canquín y no en los caminos que atraviesan para llegar a estos asentamientos. Gracias. Además, el hecho de caminar por esa superficie no se traduce justamente en un asentamiento o cultivo esporádico, pues no utilizan esos espacios ni para cultivar ni como forma tradicional para su subsistencia. También, respecto a lo que le alega la parte quejosa, no existe un desplazamiento por parte de las autoridades respecto a la construcción del parque eólico, pues de acuerdo a los principios rectores de desplazados internos de las Naciones Unidas, se consideran desplazados internos las personas o grupo de personas que se han visto forzadas a huir o escapar de su hogar de residencia. La construcción del parque eólico no provocó que la comunidad Isaim se desplazara o cambiara sus asentamientos y se viera forzada o desplazada para llegar a otros asentamientos, pues justamente esos caminos no representan su hogar o lugar de residencia como establecen estos principios. Además, no existe un posible reasentamiento conforme al amparo ya multicitado 499/2015. Abogada, para los pueblos nómadas estacionarios como el pueblo Isaim, ¿cuál entonces representaría su hogar o su lugar de residencia? Le agradezco Perdón, jueza, platíquenos entonces la diferencia entre hogar y residencia habitual, porque creo que es relevante o puede ser relevante para el argumento. Le agradezco mucho las preguntas. Respecto a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Masacres de Río Negro versus Guatemala, señaló que el hogar o lugar de residencia debe ser aquel en el cual la comunidad y el pueblo indígena habita, o sea, tiene ahí su domicilio. En el presente caso, los caminos en los cuales fue construido el parque eólico no se consideran su hogar o lugar de residencia. Tan es así que solamente señalan que transitan por ellos. Por ese motivo es que no existe un desplazamiento como lo señala la parte quejosa. También no existe una desorganización social ni destrucción y contaminación del ambiente tradicional o en su caso un impacto negativo sanitario y nutricional por el que la comunidad se vea impactada significativamente y traiga como consecuencia que esas autoridades tengamos que hacerle la consulta respectiva. Finalmente, como en el presente caso no existió vulneración a los territorios del pueblo Isaim, así como la obligación de esas autoridades de realizar la consulta respectiva, como sí se hizo con los estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos de pueblos y comunidades indígenas respecto a la concesión minera, lo cual explicará mi colitigante en unos minutos. Por lo expuesto, reiteramos que debe confirmarse el sobreseimiento decretado por la juez de distrito, así como la no responsabilidad a estas autoridades por lo alegado por la parte quejosas. Sin nada más que mencionar, agradezco mucho su atención y cedo el uso de la voz a mi colitigante. Jueza presidenta, le informo que la primera persona en representación de las autoridades ha agotado el tiempo de su exposición.
Muchas gracias, secretaria. Solicito entonces a la segunda de las personas en representación de las autoridades acercarse al podio y continuar bajo el orden indicado previamente. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables ministros y ministras que integran esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, representantes de las quejosas y demás personas que nos acompañan. Mi nombre es Jesús Joaquín Sánchez Cedillo. Y dando continuación a lo expuesto por mi colitigante, expondré las consideraciones por las que no se actualizan violaciones a derechos humanos de las quejosas, sosteniendo la constitucionalidad de los actos reclamados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, por lo que deberá confirmarse el sobreseimiento decretado y la negación del amparo, ello al tenor de dos máximas fundamentales: el principio de maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y, por otro lado, la buena fe estatal. En primer lugar, recordaré cuáles han sido los requisitos que han sido establecidos desde el ámbito nacional e internacional en materia de consultas a pueblos y comunidades indígenas y que fueron observados en todo momento durante el procedimiento que derivó en la concesión minera a la empresa minera Maple S.A. Posteriormente, expondré sobre la imposibilidad de los tribunales federales de conocer de la presente controversia, toda vez que las quejosas debieron haber hecho valer las alegaciones a través de sus mecanismos de solución de controversias derivados de su sistema jurídico indígena. Finalmente, expondré sobre la falta de acreditación del daño causado con motivo de la exploración minera, toda vez que las quejosas pretenden vulnerar el principio de inmutabilidad del acto reclamado previsto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, toda vez que intentan aportar pruebas que no fueron aportadas dentro del procedimiento administrativo respectivo. Sin mayor preámbulo, solicito su venia para dar inicio con mi argumentación. Adelante. Muchas gracias. Como expuse, la consulta realizada al pueblo indígena Isaim se adecuó a los estándares nacionales e internacionales en materia de pueblos y comunidades indígenas. Ello en relación con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en relación con lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso Pueblo Indígena Saramaca contra Surinam, así como lo resuelto por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 19/2016. En estos reconocimientos del Estado sobre derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, se establece que las consultas deben ser previas, culturalmente adecuadas, informadas, de buena fe y siempre buscando el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas. El carácter de previo ha sido entendida por la relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas en el sentido de que debe ser realizada antes de que se imponga cualquier tipo de medida, o bien el otorgamiento de algún tipo de autorización o la firma de algún contrato con un tercero. En el amparo en revisión 499 de 2015… Perdón, sobre ese punto, aclárame nada más, pero recuerdo de los hechos que eran 3, se había hecho con 3 meses previos la consulta, si no, corríjame por favor. ¿Le parece que eso es un plazo razonable para que sea previo, considerando todas las implicaciones de que después tiene que ser informada, etcétera? O sea, eso… ¿se cumplió efectivamente este requisito de que sea previa con un tiempo razonable? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra. Y sí, toda vez que en el amparo en revisión 499 de 2015, sostenido por esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que las consultas deben ser realizadas durante la fase de planificación. El carácter de previo involucra entonces esta fase de planificación. Hemos de recordar que en el caso en concreto, la consulta se realizó una vez realizada la solicitud y previa a la fase de planificación que implica la exploración de la zona geográfica donde se estará implementando la empresa minera. Por otro lado, el carácter de adecuación cultural ha sido identificado por la relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas en su informe de 2013, en el sentido de que las consultas deben ser diferenciadas, no deben ser homogeneizantes, deben ajustarse a las características especiales de los pueblos indígenas que están siendo sometidos a consulta. Además, se deben respetar sus organizaciones específicas y la jerarquía que tienen dentro de la adopción de medidas. Se deben respetar en forma absoluta, no hay algún límite a este derecho de autodeterminación y este respeto que debe darse. Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra. Y si bien es cierto que existe ciertas restricciones constitucionales, principalmente en lo relativo a los derechos humanos que deben ser respetados en todo momento por los sistemas jurídicos indígenas, hemos de señalar que ello no puede ser atribuible directamente a los órganos que
que ahora represento, sino que debe ser atribuible directamente a la organización estatal a través de la institución respectiva, que sería en este caso el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ello a fin de garantizar el derecho de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y que no se imponga únicamente los derechos humanos, sino que se establezcan y se adecúen a las especificidades culturales de los pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, la recomendación recientemente adoptada, además, la Recomendación General 39 del Comité de CEDAW, decía que el Estado tenía la obligación de implementar medidas para facilitar la participación política de las mujeres. Y eso sí es obligación de los estados. Agradezco mucho su pregunta. Y si bien es cierto que es una obligación de los estados, ello no puede ser del todo atribuible a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Economía, toda vez que no son autoridades competentes para verificar los procedimientos de consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Ello correspondería. Abogado, perdón que insista y retomo la pregunta, porque la colitigante y usted son como muy enfáticos y entiendo, vienen representando a las autoridades responsables en este caso, pero el Estado mexicano es uno e involucra a la Secretaría de Defensa, Seguridad Pública, el Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿Por qué no hay esta coordinación del Estado mexicano? Porque a final de cuentas lo que está involucrado en este caso es el desarrollo o un proyecto de desarrollo económico y por el otro lado el respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué este deslinde entre responsabilidades de las autoridades? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministro, y hemos de recordar que el juicio de amparo únicamente debe recogerse conforme a los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. En el presente caso, ello no fue motivo de controversia, sino únicamente se controvirtió la consulta realizada al pueblo indígena de Isaim. Muchas gracias. Recuerde que tratándose de las quejosas hay suplencia de la queja. Entonces creo que vale la pena tomar en consideración también en la respuesta este punto. Agradezco su observación. Abogado, dijo usted, mencionó al hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Ellos tendrían que realizar la consulta? Porque aquí entiendo que pues le dieron una concesión a una empresa minera, ¿no? Agradezco Entonces, mucho. ¿quién tendría que realizar la consulta? Agradezco mucho su pregunta. Y sí, de acuerdo con esta Suprema Corte, lo sostenido, me parece que fue en el amparo en revisión, fue el 488 de 2001, se reconoció que entonces, me parece que la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas era la encargada de realizar los procedimientos de consulta. En el presente, el presente es el propio Instituto Nacional de Pueblos Indígenas la autoridad encargada de realizar esos procedimientos de consulta en razón de sus especificidades atributivas. ¿Qué nos dice el protocolo de la anterior Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para realizar consultas? ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, claro, debe ser adecuándose directamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de consultas a pueblos y comunidades indígenas que han sido argumentados y han sido sostenidos por esta representación a lo largo de la argumentación. Es que ahí nos habla justamente lo contrario que usted nos está diciendo. Ellos tendrían que ser la parte técnica de la consulta, pero no la autoridad obligada a realizar la consulta, que es distinto. Muchas gracias por su observación, honorable ministra. Continuando con mi argumentación, en el caso se analizó la existencia de dos órganos de decisión en el pueblo indígena Isaim, que son el Consejo Decisor y el Consejo Asesor, cada uno de los cuales con sus respectivas competencias, siendo que en el caso en comento, el órgano decisor tendría la última palabra dentro de la decisión del pueblo indígena Isaim. En ese sentido, la autoridad supervisó que el procedimiento se adecuara a la cultura del pueblo indígena Isaim al sostener que a través de estos órganos se realizaría este procedimiento de consulta. Ello fue acreditado mediante una identificación realizada por la propia autoridad y que fue posteriormente reiterada a través de un contacto directo con el pueblo indígena. Si ustedes están analizando precisamente estas funciones que cumple el Consejo Asesor y el Consejo Decisor y están evaluando la intervención de cada uno, ¿por qué no analizarían también si se cumplieron los derechos humanos? ¿Por qué no analizarían también el derecho a la igualdad al analizar? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra. Es que en este sentido hemos de señalar que se trata de un principio de maximización de la autonomía. Hemos de procurar el diálogo de las autoridades estatales con los pueblos y comunidades indígenas a fin de que ellos sean quienes adecúen los derechos humanos a su sistema jurídico indígena. En caso contrario, se traduciría una imposición indebida de los derechos humanos dentro de los pueblos indígenas. Si bien
existe esta limitación de los pueblos, bueno, de la jurisdicción indígena en materia de derechos humanos. Lo cierto es que ello no debe traducirse en una mera imposición, sino en un diálogo a fin de que se preserven directamente a las especificidades culturales de los pueblos indígenas. Abogado, usted nos está diciendo entonces que es absoluto el principio de maximización de la autonomía, ¿no tiene límites? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra, y como he sostenido, su límite son los derechos humanos directamente. Sin embargo, no deben ser impuestos, insisto mucho en esta parte, sino que deben ser a través de un diálogo entre las autoridades estatales y los pueblos indígenas, a fin de que lo adecúen a su propio sistema jurídico. Entonces, atendiendo a la pregunta que hizo la ministra, ¿qué enfoque o qué perspectivas debió de utilizar las autoridades al momento de realizar la consulta, sobre todo cuando se inconformaron, el Consejo Asesor votó en contra pues, de que se autorizara el permiso a la empresa para la explotación minera? ¿Qué enfoques debió utilizar en este caso las autoridades? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra, y sí, coincido mucho con su parte de esta preocupación por las integrantes del Consejo Asesor. Sin embargo, hemos de recordar que los pueblos y comunidades indígenas no son inferiores sus sistemas jurídicos no son inferiores a la jurisdicción estatal, sino que deben ser compatibles. En ese sentido, debió haber sido a través de una perspectiva intercultural que se adecuara el sistema, la consulta al pueblo indígena Isaim, además de una posible perspectiva de género. Sin embargo, ello debió haber sido controvertido a través de los mecanismos de solución de controversias del pueblo indígena Isaim y no a través de los mecanismos de amparo, o bien a través de un procedimiento para la protección de derechos político-electorales a través del Tribunal Electoral en razón de la representatividad de las mujeres dentro del pueblo indígena Isaim. Pero aquí había un claro planteamiento de una violación directa a la Constitución que alegan a las quejosas, y que eso, también es una posibilidad de una excepción al agotamiento de los recursos también para acceder al juicio de amparo. Eso por una parte. Por otra parte, creo que también es importante destacar el papel también fundamental que tienen las mujeres en las comunidades indígenas para resguardar también como las principales protectoras también del medio ambiente y de los recursos naturales, el papel fundamental que se ha destacado además recientemente tanto en decisiones en este Consejo Consultivo que se hizo para la Recomendación 39, pero también se destacó recientemente en la Conferencia Regional de la Mujer. Entonces, me parece que también hay un asunto muy importante de que tenemos que atender también, y como el Estado, me parece que también las autoridades debieran haber tomado en cuenta la voz de las mujeres, y en este sentido, pues, ¿por qué no se hizo y por qué están alegando además una causal de sobreseimiento que en este caso me parece que no se acredita? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra. Consideramos que las mujeres debieron haber acudido al sistema indígena en razón de los principios que rigen el propio sistema jurídico indígena. Abogado, ¿es obligatorio de las personas que son parte de un pueblo y de una comunidad indígena agotar su sistema normativo interno, su justicia comunitaria, para después irse a la jurisdicción ordinaria estatal? ¿Es obligatorio? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra. No estamos señalando esa obligatoriedad, sin embargo, consideramos que al estar en un plano de igualdad, en razón del pluralismo jurídico, entendido por esta Suprema Corte en el amparo directo 6/2018, no debe jerarquizarse la jurisdicción estatal sobre aquella del pueblo indígena, toda vez que, aunque existan posibles violaciones a derechos humanos, pudieran haber sido resueltos conforme a las especificidades culturales, dado que hemos de recordar que en los sistemas jurídicos indígenas no se trata de legalidad, sino que se trata de recuperación de los vínculos comunitarios. En este caso, la imposición de una medida por parte del sistema jurídico estatal implicaría una ruptura dentro de esta armonía comunitaria y contravendría justamente las ideas de los pueblos indígenas en cuestión. Abogado, ¿existen ciertos límites a la aplicación de los sistemas jurídicos indígenas? Agradezco mucho su pregunta e insisto, la limitación es el parámetro de regularidad constitucional en lo que establecen derechos humanos. Siguiendo con mi argumentación, la consulta fue informada, se proveyó información en lengua chantalita y en español,
ello adecuándose a lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunidades indígenas en el distrito de Toledo contra Belice, en el sentido de que la totalidad de los integrantes de la población deben estar informados sobre las medidas que se estarán desarrollando dentro de su asentamiento. En este caso se proveyeron solicitudes, posibles riesgos, medidas de mitigación ambiental, y las formas de compartir de los beneficios de la concesión minera. En ese sentido, se proveyó de la información por un lado y por el otro, la autoridad estuvo en la disposición de compartir cualquier otro tipo de información que fuera requerida por el pueblo indígena de Izaim, a fin de que pudiera participar de forma objetiva y genuina dentro del procedimiento de consulta. Y se hizo con pertinencia cultural porque no solo basta para esta obligación que sea una traducción, digamos, de una lengua a otra, cuando no se reconoce también, digamos, como la cosmovisión también del pueblo indígena, para efectos de la interpretación también que debe de haber, para que se comprendan también todos los aspectos y todas las implicaciones que va a tener un proyecto de esta magnitud. Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra, y sí, hubo un acercamiento con los integrantes del pueblo indígena Izaim a fin de que estuvieran debidamente enterados sobre las medidas que se estarían imponiendo dentro de su territorio. Posteriormente, el principio de buena fe ha sido señalado en el caso Quichua de Sarayaco contra Ecuador, en el sentido de que implica la ausencia de cualquier tipo de coerción al pueblo indígena que está siendo sometido a consulta. Asimismo, señala que es un concepto totalmente incompatible con cualquier intento de desintegración de la cuestión social, lo que puede traducirse en actos de corrupción o bien en la creación de liderazgos paralelos. En ese sentido, el que el Estado hubiera impuesto un órgano sobre otro o modificado la estructura organizativa del pueblo indígena Izaim, se hubiera traducido en una creación de liderazgos internos que hubiera lastimado la cuestión social del pueblo indígena Izaim. Si tomamos en cuenta los votos en el Consejo Asesor y en el Consejo Decisor, ¿cuántas personas votaron en contra del proyecto? Me parece que fueron 9 personas las que votaron en contra del proyecto. ¿Y a favor? Fueron 8. ¿Y podemos considerar que hay buena fe cuando decimos que hay un consentimiento, tomando en cuenta simplemente esta estructura que además respecto de la cual ustedes no hicieron el esfuerzo de verificar si era violatoria de derechos humanos? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra, y sí, es cierto que pudo haber existido esta falta de observancia por parte de la representación estatal. Lo cierto es que nos adecuamos conforme a los sistemas que estaban siendo propuestos por el sistema indígena del pueblo indígena Izaim, por lo que posiblemente a través de este diálogo debió haber sido una manifestación sobre esta preocupación de los derechos de las mujeres dentro del Consejo Asesor. ¿Le es obligatorio a las autoridades aplicar no solo la perspectiva de género, sino también la perspectiva intercultural? En este caso nos comentó de la perspectiva intercultural, pero también debía o no debía de aplicar la perspectiva de género en este proceso de consulta, atendiendo lo que establece el artículo 1 de la Constitución. Disculpe, el último, la última perspectiva. O sea, sí estaba obligada. Nos comentó la perspectiva intercultural, y nos comentó ahora, porque pues aquí se entiende que ni siquiera tomaron en cuenta pues la decisión, ¿no? de las mujeres del pueblo Izaim, sobre todo del Consejo Asesor, y entonces le es obligado pues a las autoridades tomar en cuenta no solo la perspectiva intercultural, sino también la perspectiva de género. ¿Es obligatorio o no les es obligatorio? Agradezco mucho su pregunta, honorable ministra, y sí, es obligatorio observar la perspectiva de género en razón de la obligación de promover la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad entre personas integrantes de contextos mestizos y de pueblos indígenas. Continuando con mi argumentación, sostenemos la existencia del principio de maximización de la autonomía que ha sido recogido incluso por el nuevo protocolo de actuación en casos que el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva intercultural y que había sido recogido anteriormente en el protocolo de actuación en casos que involucren personas, pueblos y comunidades indígenas de esta Suprema Corte en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. ¿Qué valor normativo tiene ese protocolo? Es una herramienta interpretativa, honorable ministra, sin embargo, puede dar luz y contenido a la argumentación de los juzgadores constitucionales. Ello también en relación con lo sostenido por la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el sentido de que muchos pueblos indígenas consideran que la jurisdicción ordinaria únicamente perpetúa sistemas jurídicos que les han sido impuestos ilegítimamente. En ese sentido, si bien en el presente juicio de amparo podemos decir que se debió haber acudido a la jurisdicción indígena para la solución de controversias en razón de los principios antes mencionados, también hemos de señalar que no se señaló como autoridad responsable. En ese sentido, debió haber sido llamada a juicio
como autoridad responsable del Consejo Decisor, a fin de que no se estuvieran vulnerando derechos de los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que ellos también deben ser, su dicho también debe ser considerado para cualquier decisión que pueda tomar esta Suprema Corte en lo respectivo a la protección de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Finalmente, existe una falta de acreditación de los daños causados por la empresa minera, en contravención al artículo 75 de la Ley de Amparo que prevé la inmutabilidad del acto reclamado, toda vez que no se aportaron las suficientes pruebas en sede administrativa para acreditar el daño que causa la sustancia naranja 25. Ello toda vez que se realizó una manifestación de impacto ambiental y existe una presunción en razón de que se establecieron medidas que procuraran monitorear la actividad y las posibles afectaciones de la exploración. Abogado, ¿qué implica el principio de precaución en materia ambiental y cómo debe ser entendido por esta Corte a la luz del marco fáctico de este caso? Agradezco mucho su pregunta. El principio de precautor implica que en cualquier caso que involucre posibles afectaciones al medio ambiente se deben imponer cualquier medida cautelar que permita evitar cualquier riesgo al medio ambiente. En este caso, se proveyeron las medidas a través de estos expertos en materia de biología y de ingeniería ambiental. ¿Pero no existieron daños posteriores? No se acreditó ningún tipo de daño. Agradezco su pregunta. Señoras y señores ministros. Sé que queda muy poco. Cuando hacía referencia a que debió haber sido llamado el Consejo Decisorio al juicio, parecía que está introduciendo que este órgano tiene que ser equiparado a una autoridad, o estamos hablando de amparo contra particulares. Quisiera que me aclarara ese punto y cuáles son en su caso los requisitos para que esto fuera procedente. Disculpe, en razón del tiempo quisiera preguntarle si prefiere que agotemos ya mi argumentación o que me dote de un minuto más para realizar. Un minuto más para concluir, por favor. Agradezco mucho su pregunta. Debe ser señalada como autoridad responsable en razón del reconocimiento que se hace a los pueblos y comunidades indígenas por su jurisdicción indígena. Plantear lo contrario implicaría vulnerar este reconocimiento de la jurisdicción indígena que ha sido sostenida por esta Suprema Corte, insisto, en el amparo directo 6/2018, o bien, en su caso, y quizás en una perspectiva algo conservadora del principio de autoridad del juicio de amparo, podría haber sido llamada como tercera interesada, toda vez que se estarían vulnerando posibles derechos, principalmente el derecho de libre determinación y de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Señoras y señores ministros, las luchas indígenas han permitido la revalorización de su libre determinación y de su autonomía. No permitamos la intromisión de los órganos jurisdiccionales estatales en sus ideas de desarrollo. Muchas gracias. Jueza presidenta, le informo que la segunda persona en representación de las autoridades ha agotado el tiempo de su exposición. Antes de comenzar, le solicito a la representación de las quejosas que agreguen 1 minuto a su réplica en virtud de que al equipo de la parte autoridad responsable se le otorgaron 1 minuto adicional. Muchas gracias, secretaria. Una vez escuchadas a las partes del presente asunto, se solicita a una representante de la parte quejosa acercarse al podio para ejercer su derecho de réplica hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Agradezco nuevamente el uso de la voz, distinguida ministra presidenta. Y en un primer lugar, esta representación respeta la postura de la parte contraria, mas no la comparte, toda vez que a lo largo de su exposición pasaron argumentando premisas carentes de fundamento, falaces y contradictorias. Pues en un primer lugar, la primera representante estableció y citó el caso Quichua de Sarayaco contra Ecuador para determinar que las rutas de las comunidades originarias de la comunidad Tizaín no son parte de su territorio, alegando que no le dan uso tradicional respecto a algún lazo tradicional o ceremonial. Sin embargo, omitió intencionalmente a esta Corte señalar lo que ha establecido en el párrafo 148 de ese mismo caso, que me permitiría citar, y es que estableció que la tierra debe interpretarse de distintas maneras y no únicamente como en asentamientos, pues según el pueblo de que se trate, se verán tomar las circunstancias concretas en cada caso en particular, siendo así que la comunidad tizaín es un pueblo nómada y tiene que establecerse que sus rutas tradicionales le dan una identidad propia y son parte de sus legados ancestrales. Por eso, al establecer y verlo desde una perspectiva de interculturalidad, debe analizarse que estas sí son parte de su territorio. Como segundo punto, la primera representante, al ser cuestionada por la ministra Estrada,
También esta ministra Estrada, al ser para implementación del test de proporcionalidad, esta representante, la primera representante, únicamente se limitó a establecer que sí cumplía con el paso de idoneidad. Sin embargo, no argumentó por qué no cumplía con el paso de necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto, siendo que este argumento nos da totalmente la razón porque al no controvertirlo, no tuvieron las pruebas ni las argumentaciones fehacientes para poder determinar que esta restricción fue totalmente legal. La segunda representante se aferró fehacientemente al principio de legalidad, pues se excusó para la falta diciendo de que la autoridad únicamente se podría legar ante este principio y no podría ser más allá de lo que le establece la ley. Pues la representación en un buen momento se pronunció sobre la ilegalidad de la autorización de la Semarnat al proyecto del parque eólico, lo cual lleva a concluir que el principio de la legalidad, la representante de las autoridades únicamente lo utilizan en casos selectivos, siendo contrario al artículo 16 constitucional. Asimismo, quiero mencionar que el segundo representante nos dio totalmente la razón al reconocer que la autoridad competente para proteger los derechos de las comunidades originarias es el Instituto Nacional de Pueblos Originarios, pues ya que no es atribuible a las facultades de la Semarnat. Sin embargo, y comparto la postura que mencionó el ministro Armando, que como establece el artículo 9 de la Ley de la Administración Pública Federal, establece que en el artículo 9 establece que las autoridades de la administración pública, entendiéndose como la Semarnat y el Instituto Nacional, pueden trabajar en conjunto para poder lograr más allá y hacer efectivos todos los derechos, pues siendo en este caso que la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en su artículo 4 y en el 11 establece que la Semarnat es parte del Consejo de la Administración del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es por ello que al saber esta notoria discriminación, tuvo que trabajar y servir como coadyuvante para poder garantizar los derechos de las comunidades indígenas, a no ser discriminadas y garantizar su igualdad sustantiva. Del mismo modo, el primer representante mencionó que se realizó una consulta informada, porque se realizó a través de la lengua chantalita y en español, así como se le proveyeron las informaciones sobre la manifestación de impacto ambiental, sobre los planes de mitigación y los posibles riesgos. Sin embargo, este argumento es totalmente falaz, toda vez que esta manifestación de impacto ambiental únicamente se limitó con el estudio de los posibles riesgos hacia los humanos y a corto plazo, omitiendo poder garantizar los posibles riesgos a la afectación de la fauna, la flora y los ríos adyacentes como es el lago Sarfita y el Cerro Canquín, pues como ha establecido esta honorable segunda sala, resolver el amparo en revisión 54/2021, y justamente se trató de un pacto de manifestación de impacto ambiental en el puerto de Veracruz, que estableció que esto tiene que ser una evaluación holística e integral, entendiendo y comprendiendo todos los servicios ambientales que puedan ser afectados, y no únicamente donde se trate el proyecto. Pues en este sentido, esta honorable segunda corte, al resolver el amparo en revisión 953/2019, estableció que la obligación de la consulta informada se agota únicamente en la exigencia de que tiene que ser vasta, suficiente y adecuada, situación que no aconteció y por eso no pudieron tomar una consulta pegada e informada de la mejor manera. Honorables ministras y ministros, nuevamente, es por ello que al establecer estas responsabilidades se le debe atribuir todas las responsabilidades a las autoridades ya señaladas. Nuevamente, violar un derecho humano es violarlos todos. Gracias. Jueza presidenta, le informo que la parte quejosa ha terminado con su réplica. Gracias, secretaria. Ahora se solicita a una de las personas que representan a las autoridades señaladas como responsables acercarse al podio para ejercer su derecho de dúplica hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, honorable ministra. Las quejosas no logran acreditar ningún tipo de agravio que genere la concesión al parque eólico a la empresa Armonía con la Naturaleza, toda vez que únicamente recurrieron a la referencia de pactos internacionales, a jurisprudencias de esta Suprema Corte y de la Corte Interamericana, sin acreditar la existencia de un posible vínculo del pueblo indígena Isaim con el asentamiento humano. En ese sentido, existen elementos de motivación que impedirían que esta Corte se pronunciara adecuadamente al respecto. Por otro lado, no acreditan la propiedad que tienen del territorio que se está
señalando que fueron desplazados forzadamente de él, toda vez que no acreditan a través de pruebas idóneas la existencia de vínculos tradicionales del pueblo indígena Isaim con la ruta que lleva al Cerro Canquín. En lo respectivo a las posibles violaciones a derechos humanos que alegan las quejosas, hemos de recordar que no deben ser impuestos por esta Suprema Corte, sino que deben ser discutidos, deben ser promovidos a los pueblos indígenas en cuestión y no meramente impuestos, toda vez que ello implicaría una vulneración a otros derechos, como los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho a mantener su comunidad pacíficamente. Estos derechos son de suma relevancia si queremos juzgar desde una perspectiva intercultural. Por otro lado, creemos que no se violó el derecho de las mujeres a participar en el procedimiento de consulta, sino que estas alegaciones debieran haberse hecho valer con anterioridad, ello a través de los mecanismos que permitan la representatividad de las mujeres dentro de los órganos decisores, lo que puede traducirse en un juicio para la protección del derecho político electoral y del ciudadano, y que sí ha sido realizado por diversas comunidades previamente al caso que nos ocupa. Muchas gracias. Hemos de señalar que, si bien señala que la Semarnat no tiene las facultades para realizar esta autorización a la empresa Armonía con la Naturaleza, esta autorización no debe ser entendida en el sentido estricto de únicamente otorgar la licitación, sino que debe ser entendido en el sentido de verificar que se esté adecuando a los estándares en materia ambiental del orden nacional e internacional el proyecto que está siendo sometido a análisis. Por otro lado, resulta interesante que las quejosas omitan el principio de maximización de la autonomía. Únicamente están buscando preservar derechos humanos sin entender la perspectiva intercultural con la que deben entenderse. No observan que los sistemas normativos indígenas no pueden ser homogeneizados a aquellos de origen occidental, sino que deben entenderse desde la perspectiva comunitaria que es característica conforme a la doctrina en materia de pueblos y comunidades indígenas. Por otro lado, alegan que no existe necesidad del proyecto consistente en el parque eólico. Sin embargo, hemos de recordar que este parque eólico, para la realización de este parque eólico se evaluó el lugar en donde se estaría imponiendo el mismo, acreditando que en esa zona en específico se recibiría se estaría proporcionando la mayor cantidad de energía, no únicamente a los pueblos aledaños, sino al Estado mexicano. Por otro lado, no logran acreditar ningún tipo de afectación que les cause la concesión minera. Si bien señalan que existe únicamente un análisis a corto plazo sobre la sustancia naranja 25, hemos de señalar que sería absurdo solicitar a esta autoridad, en razón de que se trata de una sustancia novedosa, que se prevean cuáles son los posibles efectos a largo plazo. Además, existiría una presunción de que una afectación al ser humano, toda vez que es un ser de cierto modo desarrollado en cuanto a posibles vacunas o posibles desarrollos biológicos, implicaría que sí se estarían vulnerando tanto a la naturaleza o bien a otros animales. En ese sentido, hemos de recordar que se trata de hechos y de no palabras. No acreditan la imposibilidad del acceso a los centros ceremoniales que ellos alegan. No demuestran, por otro lado, los efectos que tiene la sustancia naranja 25 a el desarrollo del pueblo indígena Isaim. Y finalmente, honorables ministros y ministras, recordamos que la lucha de los pueblos indígenas ha permitido su revalorización en el sistema jurídico mexicano. Insistimos en la no intromisión del Estado en sus ideas de desarrollo y más aún en el desarrollo de su autonomía y de su libre determinación. Muchas gracias. Jueza presidenta, le informo que la representación de las autoridades han agotado el tiempo de su dúplica. Muchas gracias. Al haberse agotado las intervenciones, daremos paso a la deliberación. Secretaria, sírvase realizar las gestiones conducentes. Con gusto, su señoría. Solicito a las personas en la sala ponerse de pie. El tribunal va a deliberar. Honorables miembros del jurado, pueden pasar a la sala de deliberación. Representantes de la parte quejosa y de las autoridades, se les solicita permanecer en esta sala. Lo anterior para guardar el reingreso de las personas que juzgan y recibir su retroalimentación. Gracias. Por
favor, todas y todos de pie para recibir a las personas del jurado. Pueden tomar asiento. Estimadas representaciones de ambas partes, la Corte ha deliberado. A continuación se les brindará la retroalimentación respectiva. Esta Secretaría cede la palabra a las personas que integraron este tribunal. Muchas gracias. Pues me corresponde anunciar al equipo ganador, que es el equipo 45, representación de la parte quejosa, Universidad Modelo Campus Mérida. Muchas felicidades. Pues voy a ceder el uso de la voz para la retroalimentación, conforme lo acordamos en la sala de deliberación. Juez Armando Maitret Hernández. Muchas gracias. Bueno, para que me conozcan, soy el magistrado Armando Maitret Hernández, magistrado de circuito, adscrito al 16º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en esta Ciudad de México, con además 12 años de trayectoria como magistrado electoral. Me dedico, por supuesto, de vocación a la judicatura y en la academia enseño derechos humanos y derecho electoral. Decirles primero al equipo que nos resultó vencedor que llegar aquí debe ser motivo de orgullo. A final de cuentas, en estos certámenes siempre hay procesos deliberativos, de desempeño, y esto debe motivarles, el haber llegado hasta esta fase semifinal, sin duda debe motivarles por la experiencia en sí misma y porque a final de cuentas se van de este certamen con mayor conocimiento jurídico, con un desempeño en la litigación, que es un aspecto fundamental de la profesión jurídica, y entonces quiero felicitarles por eso. Al equipo vencedor en esta ocasión, también felicitarles por esta etapa. Ahora tienen un reto en la final y decirles, aquí involucrando a ambos, que tienen tiempo para poder mejorar el análisis de las fuentes que tienen para plantear sus argumentos. Hay que contestar de manera completa las preguntas que se les formulan. Las preguntas están directamente vinculadas con el caso, pero ustedes tienen que aprovechar la respuesta para reorientar, para reordenar el argumento y que la pregunta misma les sirva eventualmente para fortalecer el argumento y el posicionamiento del tema. Decirles que, en mi opinión, sí tienen que hacer un esfuerzo para la final en estudiar las fuentes, ¿no? Y controlar un poco el escenario. Las preguntas sé que desarticulan de repente el script que uno puede traer articulado y creo que pueden hacer un mucho mejor desempeño que el que ahora tuvieron. Felicidades. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Jueza Daniela del Carmen Suárez de los Santos. Muchas gracias, Presidenta. Soy Daniela Suárez, actualmente soy subdirectora general de Derechos Humanos aquí en la Suprema Corte. Mi expertise ha sido básicamente en derechos humanos y derecho constitucional. También tuve la oportunidad de hacer una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les felicito muchísimo porque sé lo complejo, a pesar de la emoción, también los nervios que se sienten al estar parados en ese podium. Me ha tocado estar en ambos lados. También fui concursante
de este tipo de moot courts y ahora pues me toca estar de este lado. Así que muchas felicidades. El hecho de que hayan llegado hasta aquí pues ya habla muy bien de ustedes y de su preparación. Como consejos nada más, creo que en primer lugar no hay que ignorar los precedentes. Cuando estamos en este tipo de concursos siempre van a haber algunos que nos van a apoyar más que otros. Los que no nos apoyen no hay que ignorarlos y decir como no existen, sino hay que abordar y explicar por qué puede ser aplicable o por qué no, o por qué se tendría que hacer una diferenciación en el caso en concreto. Por otro lado también, a veces no basta con citar casos, sino que hay que conocer el contexto en el que se dio ese caso, o sea, el marco fáctico, las consideraciones ya sea de la Suprema Corte o de la Corte Interamericana y explicar por qué sí aplica en el caso que estamos pues tratando de defender a partir de las posturas que nos hayan tocado. Pues básicamente eso y de nuevo muchísimas felicidades. Jueza Rebeca Saucedo López. Hola, pues muchísimas gracias también por participar y muchas felicidades a todas y a todos por estar aquí. O sea, creo que, bueno, yo primero soy Rebeca Saucedo López, soy directora general de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal y me da la verdad muchísima alegría que puedan ser partícipes también de estas actividades. También un reconocimiento a las universidades que impulsan también y les apoyan para que participen, porque es una manera también de potenciar todos los conocimientos que van adquiriendo. Me parece que hay grandes áreas de oportunidad también en la manera que se enseña y se aprende el derecho, y una de las áreas de oportunidad más grandes es hacer estos ejercicios y participar en estos ejercicios que nos permite, o sea, es al final jugar al mundo real del derecho, pero van a ver que estas herramientas en algún momento, si siguen tanto como litigantes o como labores jurisdiccionales, van a utilizarlas. Y esta es al final la manera de hacer derecho, de hacer argumentación jurídica, de hacer razonamiento jurídico, y me parece que estas oportunidades son idóneas. Yo también tuve la oportunidad, cuando fui estudiante, de participar también en estos modelos de estos moot courts, y la verdad es que es una experiencia fantástica, no solamente con nuestras compañeras y compañeros, porque me une también mucho, y quienes somos, con quien compartí en ese momento equipo, la verdad es que eso es como mi familia extendida todavía, y eso también cuídenlo mucho, porque ahora son colegas de estudiantado, pero después van a ser colegas de la profesión, y tener ese apoyo también es muy grande para crecer también en conjunto. Me parece que hay grandes áreas de oportunidad también para ambos equipos, para fortalecer también las fuentes. Me parece que es muy pertinente lo que decía Daniela, de no se vale decir que no existen las fuentes. Se vale, por supuesto, argumentar y decir por qué son aplicables o no, pero no decir que no existen, ¿no? Al final, el derecho es una construcción también de precedentes, y hay que empezar también a hacer ese diálogo entre por qué es aplicable, por qué no, cómo se van complementando, cómo se van discutiendo también, cómo van cambiando, por supuesto, también las decisiones, considerando los contextos socioeconómicos, políticos, sociales de ese momento. Y siempre, algo que les quisiera transmitir también es que en cada resolución judicial hay detrás una experiencia también de búsqueda de justicia. Hay personas que por años también buscaron que sus reivindicaciones de derechos se hicieran valer. Entonces también siempre vayan con esa idea de que estamos también respondiendo o no respondiendo a anhelos de justicia. Y creo que también otro consejo que me gustaría darles es que cada vez el derecho, también por el empuje de los colectivos y de las poblaciones, va avanzando. Y lo que pasó hace 6 meses ya está cambiando actualmente. Entonces, sus argumentos también fortalezcanlos con las últimas actualizaciones de fuentes, porque me parece que eso es fundamental, enriquecedor, que nos mantiene también actualizadas en lo que está sucediendo el día a día, y respondiendo que eso que está sucediendo el día a día es probablemente porque hubo justo un empuje
por parte de las poblaciones que quisieron hacer valer sus derechos. Entonces, no desconozcan esa evolución constante y que justo para el equipo que va ahora a la final, que actualicen también sus fuentes, que hagan una revisión también de eso para que vayan, digamos, con los mejores argumentos y con la mejor también posición actual del contexto en el que se están desarrollando los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, jueza Flora Gutiérrez. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, me presento, mi nombre es Flora Gutiérrez Gutiérrez, yo soy zapoteca de la región de la Sierra Sur, de mi comunidad se llama Rulash, que significa recibimiento, ¿no?, en mi lengua zapoteca. Soy del estado de Oaxaca y soy fundadora e integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Yo soy abogada postulante, acompaño casos de mujeres indígenas y también de algunas comunidades, tanto en la justicia comunitaria y la justicia ordinaria del Estado. En primer lugar, quiero felicitar a ambos equipos y como ya lo dijeron los compañeros que me antecedieron, llegar a esta sede de la segunda sala de la Suprema Corte no es fácil, ¿no? Implica esfuerzo, dedicación, ¿no? Y bueno, exhortarlos a que sigan, como ya lo comentaban, el derecho se actualiza, el derecho es cambiante y este tema es un tema complejo y además también reconocer a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte por escoger un tema tan importante para las personas, los pueblos y las comunidades indígenas, porque a pesar de ser un ejercicio, visibiliza el derecho que tenemos como personas y al ser parte de una comunidad. Y como hoy en día nuestro máximo tribunal está entrando al estudio de demandas históricas que hemos tenido, no solo como mujeres indígenas, sino también a ser parte de una población y sobre todo ustedes como estudiantes de derecho también que se adentran al estudio de estos temas que de repente en las escuelas vemos mucho derecho positivo, ¿no? Entonces, mi reconocimiento a ambos equipos, ¿no? Y bueno, como en todo, siempre va a haber un equipo ganador, porque esto es un concurso y alguien tiene que pasar a la etapa final y entonces exhortarles, no secundar lo que ya dijeron aquí los compañeros y las compañeras en el sentido de fortalecer los argumentos, ¿no? Y bueno, tratar de comprender, hay doctrina vasta, en el sistema interamericano hay una serie de jurisprudencias donde han abordado los temas del caso y bueno, felicidades y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues yo me presento, soy Fabiana Estrada, soy magistrada de circuito y estoy comisionada aquí a la Corte como coordinadora de asesores de la presidencia de esta Suprema Corte. Llevo 20 años de experiencia en el Poder Judicial, la mayor parte de este tiempo como secretaria de Estudio y Cuenta de esta Suprema Corte de Justicia. Muchísimas felicidades, verdaderamente no me resta sino felicitarlos por haber llegado hasta aquí y desear lo mejor al equipo 45 en la final. Realmente sé que significa mucho tiempo de estudio, muchas horas de estudio, mucha dedicación, mucha entrega a este proyecto. Quiero felicitarlos a los cuatro por el manejo de los nervios. Creo que los cuatro hicieron un buen trabajo de plantarse aquí, hablar y manejar lo mejor posible la presión de los jueces, que a veces éramos un poco intensos, los presionábamos un poco. Muchas felicidades, gran trabajo. Como siempre hay áreas de oportunidad. Me parece que en la deliberación lo que advertimos los jueces y juezas es que puede haber un mejor manejo de fuentes, una mejor jerarquización de las fuentes, un mejor conocimiento y diálogo entre las normas y tratados que están citando. Me parece que también puede haber un esfuerzo por contestar de manera más frontal las preguntas, saberse un poco salir del guión y abordar la preocupación del juez y tener después la habilidad para regresar, o si ya no es prudente, si ya no es dable regresar al punto de inicio, simplemente saber reorientar la participación. Pero siempre contestar frontalmente, no tratar nada más de decir no dar una respuesta superficial, sino cuando un juez o jueza les hace un planteamiento, realmente tratar de abordar y de satisfacer la inquietud que pueden ustedes advertir que está planteando el juez o la jueza.
Muchas felicidades. Espero que este sea el primero de muchos moot courts en los que se inscriban y que verdaderamente a través de esta experiencia puedan fortalecer sus habilidades y convertirse en abogados de excelencia. Muchas felicidades, equipo 45. Muchas gracias. La Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación agradece a todas las personas que han formado parte de este ejercicio su dedicación y su compromiso. Valoramos el esfuerzo y empeño de todas las personas que han participado en la presente audiencia. Como muestra de nuestro reconocimiento y admiración, tenemos un detalle que otorgarles, tanto a las personas que nos honraron en formar parte del jurado de semifinal, como a aquellas que integran el equipo que hoy culmina su participación en esta competencia. Confiamos en que este sea un puente para continuar con la lucha por la defensa de los derechos de todas las personas. Todas y todos de pie. La Corte se retira. Suprema Corte, el poder de la justicia.